Bienvenidos a Ronnie Analiza. ¿Texas tiene derecho a demandar? Nos preguntamos porque, como ustedes saben, en los últimos días, el estado de Texas, a la cabeza de su fiscal general, tomó la determinación de demandar a los estados de Michigan, Pensilvania, Georgia y Arizona, principalmente, con el objetivo de cambiar las normas electorales que en estos estados existen. La pregunta es, ¿y cómo afecta eso a las elecciones en los Estados Unidos? ¿Por qué un estado como Texas tiene el derecho o podría, es correcto o no, esta demanda para poder cambiar estas normas y al cambiar esas normas, al anular esas normas, cambiar por supuesto el resultado de las elecciones en los Estados Unidos? ¿Será que se puede lograr este cometido? ¿Será que es constitucional? Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Como ustedes saben, Estados Unidos es un estado federal, es un conjunto de uniones de estados que tienen por supuesto una independencia de manera muy interesante en lo normativo, en lo jurídico y en muchas otras competencias que se establecen para los gobernadores y las instituciones internas de cada estado. Ahora bien, en teoría, esto no podría ni debería afectar las determinaciones de cada uno de los estados en lo interno, pero cuando se trata de las elecciones para la presidencia, obviamente se suman los votos del colegio electoral obtenidos por cada estado para determinar quién es el ganador de la presidencia. Ahora, como sabemos, Texas, como estado, ha tomado la determinación de llevar una demanda hacia la Corte Suprema para que sea considerada la opción primero de anular las normas que los diferentes estados, como habíamos mencionado, Michigan, Pensilvania, Georgia y Arizona, que cambiaron, que modificaron las normativas para de alguna manera aumentar el número de votos por correo. Y de esa manera, obviamente, según el criterio de Texas, se habría alterado el resultado de la elección. Bueno, por supuesto eso merece un análisis y muchos analistas dicen que esta es una arriesgada demanda de Texas contra estos 4 estados clave, pero que ahora ha recibido el apoyo de más de 17 estados. Se habló en principio de 17, pero aparentemente han ido subiendo en este número que apoyan a Texas. Por supuesto, algo inédito y bastante complicado de entender. El equipo del presidente Donald Trump también participa de esta demanda y es una demanda que ahora debería ser considerada por la Corte Suprema, pero la Corte Suprema, quien ya en otro fallo, en el fallo relacionado a Pensilvania, tomó la determinación de no considerar el asunto, estaría más o menos dando la señal de que no quiere participar de cualquier acción que pueda modificar el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Obviamente eso es bastante peligroso, bastante complicado, no les conviene, nadie en la Corte Suprema quiere involucrarse en una alteración del voto ciudadano, pero por supuesto el equipo de Donald Trump está bastante claro en ese sentido y ahora, de manera como habíamos dicho, muy compleja, son muchos estados los que se han sumado a esta demanda. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque aparentemente ellos consideran que este cambio en la normativa interna, ojo, en la normativa interna de los estados de Michigan, Georgia, Pensilvania y en este caso Wisconsin, cambiaron la normativa de tal manera que incidió en el resultado final de las elecciones. Eso es lo que dice y eso es lo que señala Texas, como hemos dicho en su demanda. Pero la pregunta es, ¿Texas tiene derecho? Y la respuesta corta es que no lo tiene, porque no se puede alterar la normativa interna de un estado. Los únicos que tienen la competencia y la capacidad para poder determinar la normativa interna son los legisladores internos de cada estado. Ahora bien, ¿la Corte Suprema tiene las facultades para modificar la legislación interna? Sí las tiene, pero en muy escasas situaciones, no precisamente en esta. Texas es un estado sureño en el que ganó Trump
y presentó el pasado martes por la noche una demanda, pero no para sus propios resultados, sino para que se anule la votación de otros 4 estados. Como hemos dicho, Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, donde ganó Joe Biden. Esos 4 territorios tienen el suficiente peso electoral para que, en caso de ser anulados, el demócrata no alcance la línea de los 270 votos del colegio electoral. Así, en caso de prosperar una elección, se definiría en el Congreso, y en el Congreso en este momento tiene mayoría el Partido Republicano, especialmente en la Cámara del Senado, en la Cámara de Senadores, y si gana los 2 senadores que están pendientes en Georgia, podría tener una mayoría incontrastable el Partido Republicano. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede. Como habíamos dicho, ya son 17 estados los que han apoyado el recurso judicial. Se puede ir incrementando. Se hablaba de que estaban llegando a 20. Todos afines, obviamente, al presidente Donald Trump, incluido Florida. Florida, que como ustedes saben es un estado que tiene una mayoría de población de migración cubana, venezolana y de muchos otros países latinoamericanos. Además, el propio Donald Trump anunció que su propio gobierno intervendría en la demanda. Dijo, esta es la más grande, anticipó, luego de sufrir varios reveses con reclamos electorales ante la justicia. Los 538 votantes del colegio electoral tienen previsto designar oficialmente al ganador de los comicios del 14 de diciembre, pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó a la Corte Suprema que congele rápidamente el proceso. En ausencia de la intervención del tribunal, señala la demanda de Paxton, confirmar la victoria de Biden tendrá como resultado manchar las elecciones y el futuro de las elecciones libres. Es una afirmación bastante complicada. No es altamente probable que las autoridades de la Corte Suprema, si bien dentro de la Corte Suprema existe una mayoría conservadora, es altamente probable que no quieran involucrarse en una decisión tan compleja como es la determinación de una presidencia. Texas alegó que los resultados en los 4 estados señalados eran inconstitucionales, debido al uso intensivo de votos por correo que son propensos a la transgresión al fraude durante la pandemia del COVID, que está en este momento reinante y en los Estados Unidos principalmente al ser el primer país más afectado. Sin embargo, no ofreció pruebas de un fraude significativo y no impugnó el uso de boletas por correo en los estados en que ganó Trump. Y ahí obviamente eso es lo que señalan muchos miembros de la prensa, porque alegan que ¿y por qué no se demanda también los cambios de la normativa sobre los votos por correo en los estados donde sí ganó Donald Trump? La demanda citó numerosos supuestos, ejemplos de fraude potencial ya rechazados repetidamente por los tribunales en docenas de casos planteados por la campaña de Trump. La demanda fue vista como audaz y apenamente legalmente sólida, dado que ningún estado tiene derecho legal a interferir en los procesos electorales del otro, y ahí está el detalle. ¿Texas tiene derecho? No lo tiene. ¿Y será que esta demanda prospera? Muy poco posible en lo legal. Habrá que ver cuáles son las jugadas políticas que determinan las diferentes autoridades. Como sabemos, muchos funcionarios, tanto republicanos como demócratas de los 4 estados, han dicho que estas acusaciones carecen de base y que sus elecciones se decidieron de manera justa. ¿Existen incidencias? Sí, pero también existen refutaciones a estas alegaciones por parte de muchos miembros internos. Trump, en un Twitter, insistió, hay evidencia masiva de fraude generalizado en los 4 estados mencionados en las demandas de Texas. Solo mire las cintas y declaraciones juradas. Bueno, Trump utiliza el Twitter para hacer declaraciones muchas veces sin fundamento, pero muchas veces muy acertadas. Veremos de qué se trata en esta oportunidad. De momento, no hay dudas de que Biden ganó las certificaciones de los estados que le podrían dar la presidencia, porque tiene en este momento 306 votos en el colegio electoral. Y eso es suficiente para ser declarado presidente el próximo 14 de diciembre, ya a pocos días, a 4 días, frente a los 232 de Donald Trump. La Procuradora General de Michigan, Dana Nessel, estuvo entre los expertos en criticar la demanda y consideró la iniciativa como un truco publicitario y no un alegato legal serio de su demanda
y comparte, por supuesto, que Texas no tiene el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de Michigan. La demanda fue interpuesta directamente al Tribunal Supremo porque es la única instancia con autoridad para dirimir disputas entre estados. Aunque ejerce esta competencia solo en contadas ocasiones, la máxima corte ahora debe decidir si considera o no considera el caso. El Tribunal Supremo de Estados Unidos está compuesto por 3 jueces progresistas y 6 conservadores, cifra, esta última, que incluye a 3 magistrados nombrados por el mismísimo Donald Trump. Esta semana, que sabemos desechó el caso, intentaba anular los resultados en Pensilvania y el fallo no mostró ningún voto de disidencia, lo cual demuestra que la Corte Suprema, SCOTUS, no quiere participar en una determinación que pueda poner en riesgo la calidad del voto democrático de la población en los Estados Unidos. Al final, por supuesto, es bastante complicado, no es altamente probable, es decir, se considera muy poco probable que Donald Trump tenga éxito en todas estas demandas, porque existe, por supuesto, una mayor cantidad de autoridades que consideran que el proceso electoral fue realizado de manera legal, de manera transparente, y que todas esas incidencias, si bien se deben investigar, no son significativas. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es que se puede considerar significativo? Esa es una gran pregunta. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analysis.